Siguiendo con el tema 3, que es estimación de parámetros, vamos a ver ahora métodos para determinar estimadores puntuales. Entonces, existen varias formas de estimar un parámetro. Dos de los métodos más comunes son el método de los momentos y el método de máxima verosimilitud. En este video solo vamos a definir el método de los momentos. Este sugiere utilizar como estimador de alguno de los momentos de la población al mismo momento con respecto a la muestra. Entonces, debemos de recordar el concepto de momento respecto al origen y respecto a la media. Entonces, ustedes deben de tener en su formulario de probabilidad que les di esta parte donde dice el résimo momento con respecto al origen se define mediante, puede ser m sub r' o m sub k', es decir, que esto va a ser igual a 1 entre n de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de cada uno de los x's a la résima potencia o a la k'ésima potencia. Entonces, si nosotros vemos esta fórmula primera con respecto al origen, vamos a saber que el primer momento respecto al origen, es decir, m sub 1', va a ser la media, el promedio, la x barra que nosotros conocemos. Después, el résimo momento con respecto a la media se define mediante m sub r o m sub k, que va a ser igual a 1 entre n por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de cada uno de los x's menos la x media, eso a la résima potencia o k'ésima potencia. Y viendo esta fórmula, nosotros vamos a saber que el segundo momento con respecto a la media, es decir, m sub 2, es la varianza. ¿Qué varianza es? Pues la varianza que nosotros sabemos que es sesgada. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a definir el método de los momentos? Pues van a ser elegir como estimadores puntuales. Cuando decimos puntuales va a significar que solo vamos a encontrar un solo valor. ¿Recuerdan cuando vimos lo de estimación puntual? Es un solo valor. Y es lo que vamos a denotar como gorro o acento circunflejo. Entonces vamos a decir, van a ser aquellos valores de los parámetros que sean solución de ecuaciones mi sub k' igual a m sub k', donde k va a ir desde 1 a 2, 3, así sucesivamente hasta n. Y n va a ser igual al número de parámetros que vamos a estimar. Entonces debemos acordarnos que mu sub k' va a representar el momento respecto al origen de la población y m sub k' va a ser el momento con respecto al origen, pero de la muestra. Ese ya es el concepto del método de los momentos que nosotros vamos a aplicar para poder encontrar nuestra solución a los ejemplos. Pero también es importante decir que en la práctica se pueden igualar momentos respecto a la media, que fue el concepto que también acabamos de ver en la diapositiva anterior. Esto es m mu sub k, que va a ser el momento respecto a la media de la población, lo vamos a igualar a m sub k, que va a ser el momento respecto a la media, pero de la muestra, con la misma concepto de decir que k es igual, va desde 1, 2, 3, así sucesivamente hasta n. Bien, entonces ya podemos hacer nuestro primer ejemplo. El primer ejemplo es el que dice así: sea x una variable aleatoria con distribución normal y los parámetros son dos, es mi y es sigma cuadrada y son desconocidos.
dice determinar los estimadores de dichos parámetros por el método de los momentos. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero decir que K es igual a 2. Es decir, se requieren dos momentos. La media de mi es el primer momento con respecto al origen y la varianza sigma cuadrada es el segundo momento con respecto a la media. Entonces, vamos a decir momento respecto al origen de la población. Este va a ser así. Vamos a seguir el orden. Va a ser mu sub 1 porque es el primer momento respecto al origen. Pues a quién es igual si me está diciendo que la media es mi porque se distribuye de forma normal. Entonces, esto que acabo de poner es la notación de, oye, ¿cuál es el momento respecto al origen de la población? El primer momento. Ah, pues a qué es igual a la mi que nos dijeron, porque dice que es una variable con distribución normal y parámetros mi, a eso se refiere. Ahora, ¿cuál es el momento respecto al origen de la muestra? Momento respecto al origen, pero de la muestra. ¿Cuál era la notación? La notación era m. En este caso va a ser m sub 1 prima. ¿Quién es? Pues es 1 entre n de la sumatoria de igual a 1 hasta n de x y. ¿Eso a quién es igual? Pues a x barra. Entonces lo que tenemos que hacer o lo que nos dice el concepto es que tenemos que igualar los momentos. Entonces voy a poner igualando momentos, es decir, voy a igualar mi sub 1' igual a m sub 1'. Y voy a sustituir. La sustitución es mi igual a x barra. Pero como yo ya encontré al estimador, ya sabemos que este x barra es igual a 1 entre n de la sumatoria de igual a 1 hasta n de x y. Ya sabemos que todo esto es de la muestra. Entonces, como yo ya encontré al estimador puntual, en este momento le pongo su gorro o su acento circunflejo. Entonces, este ya es un estimador puntual. Entonces, ¿qué resultó? Que el estimador puntual para el estimador puntual de la media, pues no es más que la media de la muestra, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer el momento respecto a la media de la población. ¿Cuál es el momento o segundo momento respecto a la media de la población? ¿Cuál dijimos que era la notación? Era mi, en este caso es sub 2 porque es el segundo momento respecto a la media de la población. ¿Y quién nos está diciendo el problema aquí en la presentación? O que ya habíamos dicho que era el segundo momento respecto a la media de la población para una distribución normal, sigma cuadrada. Entonces, ahora ¿cuál va a ser el segundo momento respecto a la media, pero de la muestra? Momento respecto a la media pero de la
de la muestra. Permítanme tantito. ¿Quién es? ¿Qué notación es? Pues es m sub 2. Y entonces es 1 entre n de la sumatoria de igual a 1 entre n de xy menos x barra al cuadrado. ¿Y quién es? Pues es la varianza sesgada. Entonces ahora voy a igualar los momentos, que es mi sub 2 igual a m sub 2. Entonces sería sigma cuadrada a la varianza sesgada. Ya sabemos que son 1 entre n de la sumatoria de igual a 1 hasta n de xy menos x barra. Todo esto pues ya es de la muestra, ¿no? Entonces decimos que ya le voy a poner su gorrito, su gorro. Entonces ya decimos que es el estimador puntual. El estimador puntual es la varianza sesgada, ¿sale? Aquí arriba también podemos decir el estimador puntual para la media es x barra. ¿Ok? Bueno, entonces ese es el primer ejemplo. Vamos a poner, aquí debemos haber puesto ejemplo 1 y aquí vamos a poner ejemplo 2. El ejemplo 2 que nos dice, se halle una variable aleatoria con distribución Pascal con parámetros R y P desconocidos. Utilizar el método de los momentos para obtener estimadores de dichos parámetros. Entonces, primero tenemos que recordar cuál es la distribución binomial negativa. Entonces, aquí en la siguiente diapositiva les estoy recordando algo que ustedes tienen en su formulario, donde viene la definición, ¿no? Donde dice, sea X una variable aleatoria que representa el número de ensayos de Bernoulli que se requieren para observar el Résimo éxito. Si en cada uno de los ensayos se tiene una probabilidad de éxito P, entonces X tiene una distribución de Pascal con parámetros R y P. ¿Ok? Y entonces debemos de recordar la parte que viene hasta abajo, donde cuál es el valor esperado de X o la media de una población que se distribuye binomial negativa, pues es R entre P, y su varianza es R por 1 menos P entre P al cuadrado. Entonces, teniendo esa información, nosotros podemos resolver por el método de los momentos, como dice aquí, utilizar el método de los momentos para obtener estimadores de dichos parámetros. Bien, entonces vamos a empezar. Si somos ordenados y como con el ejercicio anterior donde vamos diciendo, oye, momento respecto al origen, de la población, recordemos que estamos en el primer momento porque es la media. La notación es mi sub 1 prima. Y entonces, ¿quién va a ser? ¿A quién va a ser igual? Pues a R entre P. Y entonces, ahora definimos el momento respecto al origen, pero de la muestra. Momento
respecto al origen de la muestra. ¿Qué notación era? Era m sub 1'. Y entonces, por definición de los momentos, me voy a regresar a esa diapositiva. Aquí está, por definición de los momentos, momentos respecto al origen. Y aquí estamos en las muestras, pues va a seguir siendo 1 entre n de la sumatoria de igual a 1 hasta n de x y es obviamente a la 1, ¿no? Pero no lo vamos a poner, pero es a la 1. ¿Ok? Entonces, como este ejemplo nos dice que sea y, en realidad yo aquí le tengo que poner y para poder tener una misma notación. Es la sumatoria y en todo caso aquí sería y barra, que ya sabemos que es nuestra x barra, y barra o la media. Por definición es la media. Muy bien. Entonces ahora sigue decir que vamos a igualar los momentos. Entonces, igualando momentos, ¿qué vamos a igualar? Pues mi sub 1' igual a m sub 1'. Y vamos a sustituir, este sería r entre p igual a y barra. Entonces aquí vamos a tener una primera ecuación. Y si nosotros despejáramos r, pues r va a ser igual a p por y barra y vamos a llamarle ecuación 1'. Entonces, siguiendo con nuestras definiciones para construir una segunda ecuación, vamos a decir momento respecto a la media de la población. Notación, pues mi sub 2 y vamos a tener que es r por q, digamos, ¿no? Pero bueno, nosotros le ponemos 1 menos p para que todo esté en términos de p entre p al cuadrado. ¿Y cuál va a ser el momento respecto a la media, pero de la muestra? Momento respecto a la media de la muestra. Pues por definición va a ser m sub 2 igual a 1 entre n de la sumatoria de igual a 1 hasta n, en este caso como es una variable y, pues cada uno de los y menos y barra al cuadrado, que sabemos que es la varianza sesgada. Entonces ahora debemos igualar momentos. Igualando momentos, vamos a decir mi sub 2 igual a m sub 2, entonces vamos a decir r por 1 menos p entre p al cuadrado es igual a la varianza sesgada. ¿Sale? Y esta va a ser nuestra ecuación 2. Entonces, esa ecuación 2 vamos a sustituir la ecuación 1' en 2. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Pues encontrar el valor del parámetro P. Recuerden que el parámetro R y el parámetro P son desconocidos, es decir, queremos encontrar R gorro y un P gorro, es decir, un estimador para R y un estimador para P.
Entonces esto lo podríamos poner tal vez como P al cuadrado, S es igual a R por 1 menos P. Luego P al cuadrado por la varianza sesgada. Entonces, ¿a qué es igual 1'? Es P por Y. Entonces, R es P. Aquí se los vuelvo a mostrar. Aquí lo voy a poner P por Y. ¿Por quién? Por 1 menos P. Entonces, si todo lo divido entre P, voy a tener P por la varianza sesgada igual a Y barra. Esto es, pues digamos ya álgebra, ¿no? Y estoy queriendo llegar al valor de P. Entonces, digamos, esta parte de aquí, si resuelvo, es Y barra menos Y barra por P. Y entonces ya quiero despejar P. Para despejar P voy a decir P por la varianza sesgada. Y lo voy a pasar del lado izquierdo, la Y barra por P. Y esto ya va a ser igual nada más a Y barra. ¿Ok? Entonces ya voy a dejar a P solito. P va a ser factorizar. Va a ser igual a la varianza más Y barra igual a Y barra. Y entonces ya tengo mi estimador. Mi estimador para P es igual a Y barra entre la varianza más Y barra. Entonces fíjense bien que este parámetro o este estimador para nuestro parámetro P, ¿sí?, va a estar resuelto en términos de Y barra y de la varianza sesgada. Es decir, si nosotros tenemos una muestra de la población, nosotros ya podemos hacer una estimación puntual del parámetro P, que ya sabemos que es la probabilidad. Entonces vamos a poner aquí, es el estimador de P. Y ahora nos falta encontrar R. Entonces, si sustituimos en esta ecuación de 1', vamos a tener que R es igual a Y barra entre la varianza sesgada más Y barra por Y barra, ¿sale? Entonces, el estimador puntual es igual a Y barra al cuadrado entre la varianza al cuadrado más Y barra. Entonces, ya va a ser el estimador puntual para el parámetro R, que ya sabemos que es el R-ésimo éxito. Todo esto es estimación puntual para R. Muy bien. Entonces ya vimos dos ejemplos. Y entonces ustedes ya pueden hacer de tarea que está aquí, ¿ok? Sea X una variable aleatoria con distribución binomial con parámetros N y P, ambos desconocidos, obtener estimadores N y P utilizando el método de los momentos, y ahí les estoy dando abajo la definición de la distribución binomial para que nos acordemos, pero también lo tienen en su formulario. Entonces, esta va a ser tarea para entregar. Bien, bueno, hasta luego.